Titulé esta presentación Ciclo formativo en didáctica de la matemática para la formación de futuros profesores de matemática, y el recorrido que les propongo es contarles cuál es el contexto en el cual se desarrolla este ciclo formativo, como para hacer comparaciones de lo que acontece en la formación de profesores en otros lugares de Latinoamérica. Contarles en las partes que conforman este ciclo formativo, cada una de ellas, y cómo las fuimos estructurando con el tiempo, algunos de los resultados, y darles algunos ejemplos puntuales de lo que hacemos dentro de las etapas que tiene este ciclo formativo, y culminar con algunas reflexiones finales. Nuestro contexto. En este contexto nosotros trabajamos en un tercer año de la carrera. Esto estaríamos pensando entre un quinto y un sexto semestre de la formación de profesores. Entonces, a lo largo de estos 2 semestres que están dentro del tercer año de la formación de profesores, trabajamos con 2 cátedras, espacios curriculares o materias que denominamos Didáctica de la Matemática 1 y Didáctica de la Matemática 2, cada una de ellas con 64 horas reloj. En ese año académico tenemos, y en esa cantidad de horas, en estas 128 horas reloj, tenemos el espacio suficiente como para pensar qué actividades de didáctica de la matemática, educación matemática o matemática educativa deberíamos trabajar con los profesores para darles herramientas para que ellos se desempeñen en sus funciones. Lo que sí hacemos es integrar resultados de investigación en educación matemática que se hacen en todo el mundo, con las que realizamos específicamente con nuestro grupo de investigación a la formación de profesores. Este ciclo surge de un análisis y reflexión de puestas en escena durante varios años de esta formación de profesores, donde integramos resultados de investigaciones en la formación de profesores. Cuando vemos que algunas cuestiones no están resultando, volvemos de nuevo, miramos qué hay en la literatura o hacemos investigaciones en particular para incorporarlas y mejorar estos ciclos formativos. Lo que intentamos responder en esta presentación es qué actividades realizan los futuros profesores para aprender de y para sus prácticas, y en qué consisten y cómo se llevan a cabo. Bueno, si nos preguntamos qué ciclo formativo implementamos, este ciclo formativo tiene básicamente 3 etapas. Una primera etapa que es de análisis. Entendemos el análisis cuando uno está mirando algo que no es propio. Por ejemplo, una tarea realizada por otra persona, un libro de texto, analizar una clase de matemática que ha estado implementando otra persona. En una segunda etapa vemos diseño. Diseñar una tarea, diseñar una clase de matemática, diseñar lo que uno está necesitando para su accionar. Hay que advertir que estas dos etapas no son la misma cosa. Podríamos, para hacer una metáfora o hacer un ejemplo muy sencillo, podríamos estar pensando que alguien analiza un problema y puede determinar que es un buen problema de matemática, pero eso no significa que va a diseñar un buen problema de matemática. Hay una brecha y una gran distancia entre analizar un buen problema y diseñar un buen problema. Alguien puede analizar una clase de matemática y ver muchos elementos de esa clase que no se ajustan a determinadas líneas teóricas o determinadas herramientas que nosotros estamos usando e indicadores que nos dicen algo de esa clase. Sin embargo, diseñar una buena clase, de nuevo hay una gran distancia y una gran brecha. Por ello, incorporamos procesos de reflexión, tanto en el análisis como en el diseño, y un proceso propio de reflexión. Lo que les voy a contar es cada una de estas etapas. Empezaré con análisis, posteriormente diseño y finalmente con reflexión. En nuestra etapa de análisis comenzamos con análisis de clases de matemática que ya han sido registradas en algún video, y lo hacemos con diferentes instrumentos y con diferentes líneas. Por un lado vemos desde la didáctica general. Posteriormente, la misma clase la vemos desde los diseños curriculares o lineamientos curriculares, y la misma clase con diversas líneas de educación matemática. En este proceso en espiral, lo que buscamos es que nuestros estudiantes adviertan cómo estas herramientas usadas
de la didáctica general o lineamientos curriculares o líneas de educación matemática se vienen a complementar el análisis que uno está realizando. Que ese análisis no hubiera sido lo mismo si nos hubiésemos quedado con una sola de ellas. Entonces queremos que adviertan la riqueza que tiene la incorporación de diferentes líneas teóricas de educación matemática fundamentalmente y cómo se perfila mucho mejor el análisis cuando avanzamos desde la didáctica general hasta llegar a las líneas de educación matemática, desde un saber mucho más general a lo que se ha hecho de manera muy específica dentro de la disciplina, la didáctica, la matemática, matemática educativa, en el cual es un campo de saber con luz propia. En una segunda etapa vemos el análisis de tareas. Dentro de ese análisis de tareas vemos potencial matemático, actividad matemática, criterios para enunciar las consignas, criterios de uso de TIC para que los estudiantes hagan un uso significativo y pertinente de los nuevos recursos. Voy a entrar en cada uno de estos aspectos. Por un lado, cómo hacemos estos análisis de clases y por otro lado, las tareas, cómo hacemos los análisis de tareas, qué entendemos por una tarea y cómo hacemos ese análisis de potencial matemático, actividad matemática y criterios que estamos usando. Nos ponemos de acuerdo. ¿Qué significa realizar un análisis? Esto para nosotros es importante y lo trabajamos mucho con nuestros futuros profesores. En el análisis deberíamos estar articulando tres componentes básicas. Por un lado, un juicio de valor, un vínculo con la teoría y evidencias. No importa el orden que en el texto académico vaya a quedar de estos tres componentes. Lo que sí es importante es que todos ellos las tres componentes guarden coherencia y relevancia. Lo que sí sabemos es que no da resultado que cuando voy a mirar una clase comience con un juicio de valor. Eso significaría que la persona sabe mucho de teoría y entonces puede hacer un juicio de valor que sea coherente con el vínculo con la teoría y con las evidencias. Un error frecuente podría estar mirando una clase y terminar diciendo, la clase es aburrida. Y entonces ahora busco un vínculo con la teoría y digo, bueno, porque hago un vínculo con Ausubel y hablo de aprendizaje significativo y coloco algunas evidencias. Pero cuando lo voy a analizar, esto no tiene coherencia, porque si estoy hablando de una clase que es aburrida y estoy buscando aprendizaje significativo, dentro de aprendizaje significativo no me está hablando necesariamente de aburrimiento. En consecuencia, el modo en que uno está pensando este análisis debería ser en otro orden. Debería comenzar con la teoría, si voy a estar mirando aprendizaje significativo, preguntarme cuáles son los indicadores que tengo dentro de esta teoría que me hable o que me diga algo sobre aprendizaje significativo. Y entonces eso me va a dar pistas de algunas evidencias y cómo puedo estructurar el juicio de valor para que sea coherente y relevante. ¿Qué marcos teóricos usamos para hacer estos análisis? Somos partidarios de que debemos usar diferentes marcos teóricos, porque esos marcos teóricos lo que me hacen ver es diferentes partes de una realidad y se complementan. Si usáramos un solo marco teórico, vemos una realidad sesgada. Y eso no es bueno para la formación de profesores. Lo que queremos es que ellos puedan acceder a los diferentes marcos teóricos y el día de mañana decidan en última instancia si se quedan con uno a base de cuál sería el riesgo de quedarme con uno de ellos y qué cosas estoy dejando de ver. Cuando uno se pregunta, bueno, pero ¿qué marcos teóricos hay en didáctica de la matemática? Ciertamente hay muchos. Podríamos pensar escuela francesa, socioconstructivismo, enfoque ontosemiótico, etnomatemática, educación matemática realista, educación matemática crítica, escuela anglosajona, constructivismo radical, socioepistemología, epistemología genética, enfoque cognitivista y lo más importante para nosotros es que lo marcamos con líneas de puntos, que hay muchos más marcos. ¿Podemos trabajar todos ellos en la formación de profesores? Ciertamente no, porque disponemos de un año académico, 2 semestres, entonces seleccionamos herramientas que consideramos significativas
de la escuela francesa, en nuestro caso, de enfoque ontosemiótico, de educación matemática realista, de educación matemática crítica, de escuela anglosajona, de socioepistemología, de enfoque cognitivista, y dependiendo el interés que puedan tener los estudiantes, profundizamos más o menos en alguna de estas líneas teóricas, pero sí mostramos la diversidad que tienen cada una de ellas y que no son isomorfas, que cada una de ellas me dejan ver algo de la realidad que estoy analizando y que en muchos de los casos la riqueza de ese análisis está en el uso de múltiples herramientas. Bueno, miremos un ejemplo de análisis, solo un fragmento, cómo se debería ver o cómo esperamos que nuestros estudiantes realicen un análisis. Tomemos un fragmento de un análisis de una clase, no importa en sí el texto, quiero resaltar en color las partes constitutivas de ese análisis. Por un lado, que exista una teoría adecuada que está usando el estudiante. Nos preocupamos para que aprendan escritura académica, así que esté bien citado bajo normas APA, que el juicio de valor sea pertinente y esté relacionado con la teoría que se está empleando, que se coloquen evidencias afines al juicio de valor y a la teoría que se está utilizando, puesto que todo ello es lo que le da coherencia al análisis que estamos realizando. Pasamos ahora al análisis de tarea, pero previo vemos la noción general del concepto de tarea. Para nosotros una tarea está conformada por 3 bloques constitutivos básicos. Por un lado tenemos la consigna, que es lo que le estaríamos entregando al estudiante para que trabaje, el enunciado de un problema o lo que queremos que vaya a hacer. El contexto va a condicionar mucho. Ese contexto es qué saben hacer nuestros estudiantes, cómo están acostumbrados a trabajar. Trabajan en grupo, trabajan de manera independiente, saben trabajar con nuevos recursos, están acostumbrados a exponer para el resto de sus compañeros o el resto de los estudiantes. ¿Cómo lo están haciendo? Esto va a condicionar la tarea en forma general. Y por otro lado, lo que buscamos es que se plantee un objetivo que sea netamente matemático y cognitivamente exigente. Y analizamos coherencias entre todos estos elementos, entre el objetivo y la consigna, entre la consigna y el contexto, entre el contexto y el objetivo. Podríamos tener una tarea cuyo objetivo y consigna sean coherentes, pero no se corresponde para el contexto. A lo mejor estoy pensando una tarea de exploración y conjeturación con nuevos recursos, que es muy rica desde el punto de vista matemático, pero sin embargo lo voy a implementar en un grupo de estudiantes que no están trabajando con nuevos recursos, que vienen trabajando de una manera un poco más tradicional, que no están acostumbrados a conjeturar, a exponer sus ideas, a defenderlas. Entonces me va a fallar coherencia en ese análisis. Entonces lo que buscamos es la coherencia entre estas 3 partes para que resulte exitoso el propósito que tengo con ella. ¿Cómo hacemos la valoración de una consigna? Una valoración de una consigna la puedo ver desde más negativa a más positiva, pero es necesario incorporar algunas herramientas como para que podamos decir algo de ellas. En particular, analizamos el potencial matemático, que son trabajos que hemos realizado en investigación matemática en nuestros contextos. Por un lado, vemos las posibilidades de exploración que la consigna habilita o no. Eso involucra hacer una resolución experta de esa consigna, imaginarme los diferentes caminos que va a hacer un estudiante. Entonces, las posibilidades de exploración que le permita hacer o no esa consigna le va a dar un potencial matemático más alto o más bajo. Y lo que queremos son que se promuevan procesos de argumentación, por lo tanto las posibilidades de argumentar sobre la validez de la resolución o de una respuesta hace que esta consigna tenga un potencial matemático más alto o más bajo. O sea, esta idea de verlo, potencial matemático más bajo o más alto, permite en un segundo estadio, en una segunda etapa, mejorar en las consignas que le proponemos a nuestros estudiantes. Todo esto está relacionado con la actividad matemática y esa actividad matemática la estamos viendo. Por un lado, que el potencial matemático de la consigna, que asumimos que tiene que ser un potencial matemático alto. Por otro lado, el rol asignado por el docente al alumno. Eso es casi vital para que se produzca una buena actividad matemática dentro de la clase.
y por otro lado que tengamos un objetivo cognitivamente exigente. Al mismo tiempo también trabajamos con consignas metacognitivas. Esas consignas metacognitivas pueden ser más bien personales o más bien matemáticas. Estar pensando algunas cuestiones personales como por ejemplo, cuando estabas viendo la consigna, qué fue lo que te bloqueó y cómo pudiste salir de ese bloqueo. O consignas más bien metacognitivas matemáticas, pensando decir, bueno, ¿cómo me voy a dar cuenta que si esta consigna la puedo resolver con casos particulares? ¿Cómo me voy a dar cuenta si es suficiente presentar un caso particular, por ejemplo, o en qué caso no? Le da mucha riqueza, no solo dentro de las consignas que podríamos colocarlas en el enunciado que le damos a los estudiantes, sino en la propia gestión de la clase que hace el profesor. Les contamos solo algunos criterios que trabajamos con los estudiantes para la redacción de consignas. Estos criterios surgieron de trabajos de investigación realizados en nuestros contextos y hermanados con otras universidades en Argentina. Uno de esos criterios es que la actividad no brinde más información de la que se necesita para resolverla. Es decir, no dar ayudas o aclaraciones de entradas sobre el camino a seguir, pues coartan las estrategias que se pueden poner en juego. Queremos que los profesores les enseñen a pensar matemáticamente a los estudiantes y no que les digan cómo deberían pensar una actividad. Es clásico ver en una actividad que se den ayudas. Piense esto, realice tal cosa, tenga en cuenta tal detalle. Bueno, por eso estamos dando ayuda. Tenemos que dejar que sea el estudiante y si comete errores, después veremos cómo el profesor gestiona esos errores en la clase. Otra de los criterios que trabajamos es que la actividad no se encuentre en extremo pautada para una misma finalidad. Es común ver en actividades de matemática, consignas de matemática, en el cual están pautados, es decir, usted haga tal cosa, posteriormente haga una tabla, posteriormente mire si existe una determinada regularidad, ajuste el modelo funcional. Pero esto, cuando está tan pautado de esta manera, coarta la libertad de acción del estudiante para pensar matemáticamente y poner en juego diferentes estrategias. Otro criterio podría ser que la actividad requiera justificar las elecciones que realizan los estudiantes, así como también las que se rechazan. Esto promueve los procesos de argumentación, ver cómo un estudiante integra sus prácticas operativas con prácticas discursivas. Otros, si los pensamos en la incorporación de nuevas tecnologías o nuevos recursos como las tecnologías de la información y la comunicación, que el uso de los nuevos recursos sea necesario para resolver la tarea. Marcar la idea de imprescindibilidad de las TIC. Incorporar las TIC aquí. ¿Es imprescindible o voy a hacer lo mismo? ¿En qué sentido la estoy incorporando? Otro criterio que trabajamos es que lo solicitado sea algo matemático y no referido al uso de software. Es frecuente ver en nuestro contexto que los estudiantes colocan consignas en el cual lo que están pidiendo es algo referido al uso del software, que haga determinada actividad usando los deslizadores, que haga una construcción dinámica, pero uno se está preguntando, pero ¿cuál es lo matemático que usted está rescatando de fondo? Y entonces nos damos cuenta que hemos corrido el foco y estamos mirando el uso del software y no lo matemático que está de fondo. También trabajamos toda la cuestión de realidades falseadas o manipuladas, y en este caso son textos de Claudia Alsina, cuando Alsina menciona que son situaciones aparentemente realistas al contar con palabras y datos de uso cotidiano, pero deformadas o cambiadas para poder dar lugar a ejercicios matemáticos rutinarios. Veamos dos ejemplos. Uno de ellos sería un texto de matemática superior. Por ejemplo, menciona que un mapa coordenado de un campus universitario nos dan las coordenadas del centro de cómputo, del laboratorio de ingeniería y de la biblioteca, y se le pide al estudiante que determine las ecuaciones en forma pendiente ordenada al origen de las trayectorias en línea recta que conectan el laboratorio de ingeniería con el centro de cómputo, y así podríamos continuar. La pregunta es, en un contexto, ¿cuándo uno realizaría esto? Que me dieran las coordenadas de lugares de una determinada ciudad y yo necesite encontrar la ecuación en forma de pendiente ordenada al origen. Simplemente son realidades falseadas o manipuladas para dar lugar a
cuentas matemáticas. Entonces, advertimos al estudiante con estas actividades de que les otorgue sentido cuando las está colocando o diseñando o pensando en esta actividad. Miremos otro texto, por ejemplo, de escuela secundaria, cuando se les pide puntualmente, miremos la primera parte de la consigna, que se menciona que sobre una alcantarilla de base cuadrada se coloca una tapadera circular. Calcule el área sobrante de la base de la alcantarilla. Me pongo en un contexto. Si alguien tiene que hacer una tapa para cubrir un hueco que era cuadrado y se viene con una tapa que es circular, ¿en qué lugar cabe que alguien se pregunte cuánto no cubrió de esa tapa? Simplemente le pediría a la persona que se equivocó de la tapa que ha hecho y que vuelva a hacer una tapa correcta. Entonces, esta actividad vuelve a ser una realidad falseada o manipulada y uno debe prestar atención qué tareas les proponemos a los estudiantes para que adquiera sentido lo que les damos dentro de la hora de clases. Nos pasamos ahora a la etapa de diseño. Vimos lo que hacíamos con análisis, una gran parte de un semestre con los estudiantes, y en el diseño lo que hacemos es, trabajamos con marcos epistémicos y didácticos de referencia. Hay herramientas suficientes en la didáctica de la matemática para establecer estos marcos epistémicos y didácticos de referencia. Quiero enseñar números enteros, quiero enseñar funciones, quiero enseñar ecuaciones, quiero enseñar logaritmo. Bueno, cada uno de ellos puedo ver antecedentes, todo lo que es un marco epistémico, un rastreo histórico, qué investigaciones hay al respecto. ¿Qué me están diciendo con respecto a la enseñanza de esos determinados contenidos? ¿Cómo fueron salvados algunas dificultades que se están presentando? Teniendo presente ese marco epistémico y didáctico de referencia que me va a hacer consultar las investigaciones que se hacen en didáctica de la matemática, mirar este rastreo histórico y empezar a mirar cómo se construyó ese conocimiento matemático, puedo diseñar clases, actividades, tareas y procesos de evaluación, y lo hacemos en diferentes etapas. A partir de lo que falla, ¿a qué le llamamos a partir de lo que falla? Como hemos estado en una etapa de análisis, puedo mirar algo que ya está hecho, como un libro de texto, y de allí voy a diseñar mi clase o mis consignas, y estoy viendo que hay algunos aspectos que están fallando, o sea, que no se están cumpliendo, y entonces puedo mejorarlos, porque ya tengo herramientas de cómo hacerlo. Le llamamos desde cero. Desde cero es decir, bueno, no voy a mirar un libro de texto, sino que voy a planificar completa mi clase, pero sí debo tener cuidado que primero tendré que hacer una mirada macro, qué es lo que yo me propongo, y posteriormente me iré en miradas micro en las consignas. No da resultados para nosotros que alguien comience a juxtaponer diferentes consignas y arme una clase, sino tengo que tener una mirada macro y global de la clase. Y trabajamos con un proceso de fundamentación que en breve les comento cuál es ese sentido del proceso de fundamentación en los diseños que están realizando los alumnos. Y en una última etapa de diseño tomamos programas de estudio o planificaciones para analizarlas, mejorarlas y corregirlas y dar elementos, evidencias de cómo uno trabajaría esa planificación. Un detalle con respecto a la fundamentación. La fundamentación habitualmente es entendida como una declaratoria del posicionamiento teórico que uno puede llegar a tener en una planificación, por ejemplo. Entonces el profesor dice, bueno, yo concibo la matemática como el motor que me permite el desarrollo del pensamiento del estudiante. Bueno, esto es una declaratoria de buenas intenciones. No es ese el posicionamiento que nosotros le pedimos, sino que después de haber realizado todo un trabajo de planificación, el estudiante pueda dar evidencias de ese posicionamiento teórico, diciendo, mira, acá se advierte que yo estoy pensando de esta manera las actividades, y esto sería un desarrollo en el cual uno puede tomar una actividad, entonces está imaginando cuáles son los diferentes caminos de resolución, está imaginando cómo va a gestionar esa clase, cómo va a recuperar el conocimiento, contenido matemático que está de fondo. Entonces, en ese sentido tiene un estatus la fundamentación en los trabajos que hacemos con los estudiantes. Y ya nos pasamos a la última etapa, que son las reflexiones. Y estas reflexiones las hacemos de manera individual y de manera grupal en cada una de estas etapas, tanto en la etapa de análisis como en la de diseño. Preguntarnos por qué se está proponiendo determinada actividad, cuál es el sentido que
tenemos que proponer una determinada actividad. Por ejemplo, si estamos haciendo un diseño de actividades, ¿para qué le pedimos determinadas condiciones o para qué pedimos que el estudiante use software, por ejemplo? ¿Cuáles son las dificultades que se van a presentar con este diseño de actividades que se proponen? ¿Cuál es la viabilidad que tiene esa propuesta en diferentes contextos educativos? ¿Cuáles son las mejoras que se le podrían hacer a esos diseños pensando que estos estudiantes al implementar una determinada propuesta cambian los contextos, entonces uno podría mejorar? Y así continuaríamos con muchos aspectos referidos a las reflexiones. Y como para cerrar, las reflexiones finales de esta presentación. Consideramos que el modo de este ciclo formativo que hemos implementado, los estudiantes acceden a reportes de investigación, algo que es criticado a veces desde la educación matemática o la didáctica de la matemática, que los profesores no acceden a las investigaciones que se están realizando en las universidades. Y queremos achicar esa brecha y que ellos aprendan a acceder, dónde buscarlos y cómo integrarlos en sus trabajos. Conocen líneas de educación matemática o de didáctica de la matemática y la riqueza que tiene hacer un análisis o un diseño cuando uno conoce muchas líneas de educación matemática. No somos partidarios de quedarnos con un solo enfoque, sino es mostrarle a todos los enfoques y que el estudiante en última instancia decida si se queda con uno, pero que advierta la riqueza que tiene quedarse con todos. Mejoran notablemente los procesos de escritura académica, aunque también nos preocupamos, les enseñamos a trabajar con normas APA, cómo está conformado un escrito académico, porque pretendemos que en su vida académica ellos publiquen un artículo, presenten trabajos en congreso, y entonces tienen que aprender a escribir y mostrar lo que están haciendo en educación matemática. Mejoran las exposiciones orales y el uso de recursos, porque pedimos que expongan sus trabajos, que aprendan a estar al frente de un grupo de personas, que puedan usar diferentes recursos tecnológicos para expresar sus ideas. Se refuerzan los procesos de reflexión sobre la práctica. ¿Por qué estoy haciendo determinadas cuestiones y por qué no deberíamos hacerlas? Y el trabajo con otros, ese trabajo colaborativo con otros, que uno aprende mucho del otro cuando lo reconoce como un interlocutor pedagógico válido. Esta idea de aprender también a trabajar colaborativamente. Para ello usamos nuevos recursos como el Google Drive, por ejemplo, donde mostramos cómo se puede ver el trabajo colaborativo y que no es dividir cada uno a hacer una parte del trabajo, sino qué significa trabajar colaborativamente y cómo se da esta sinergia de ideas. Y finalmente, consideramos que se desarrollan competencias en análisis didáctico, que es algo que queremos en la formación de profesores, que los profesores desarrollen estas competencias. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias y quedo abierto a preguntas, comentarios, sugerencias. En la dirección URL que aparece arriba de la pantalla están los desarrollos que hemos hecho en nuestros grupos de investigación y en la parte inferior el correo para estar en comunicación. Muchas gracias.